Pues muy buenas tardes. Hola nuevamente. Saludamos a todos los que están conectándose nuevamente a la señal de Casa de Oración, y bienvenidos todos. Pues estamos en el marco del Congreso de Alabanza 2024, sacrificio de alabanza. Bueno, ya nos trajeron aquí el cafecito, ¿verdad? No podría faltar aquí en la mesa redonda. No es que se los dejaron muy lejos, ¿verdad? Pero pues ahí sí, si Julio nos ayuda a acercárselos, ¿verdad? El cafecito, ¿están bien? Bueno, ahí está, por si gustan. Quiero iniciar pues con una oración y después presentándoles a nuestros panelistas. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos regala. Señor, una vez más queremos ponernos en tus manos y pedirte sabiduría. Señor, que podamos transmitir con tus principios, Señor, con los lineamientos de tu palabra, las respuestas, Señor, hacia preguntas sinceras, genuinas que tus hijos, tus siervos tienen. Señor, ayúdanos, úsanos. Te pedimos tu gracia y tu sabiduría para nosotros, para exponer tu palabra de manera atinada, pero también para cada persona que escuchará, para recibirlo con gracia y con sabiduría en el corazón, para llevarlo a la práctica acertadamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quiero presentarles, voy a comenzar con el pastor Jonathan Arcos, ¿verdad? Él es pastor principal de la iglesia de Casa de Oración en Chile. El pastor David Guevara, de Casa de Oración Houston, ¿verdad? Houston y Guadalajara, porque ya no se crean. La mitad del tiempo está aquí. No es cierto. Nos da mucho gusto siempre que él y su esposa, sus hijos pueden acompañarnos. Igualmente, pues Rosy, la esposa del pastor Jonathan, nos da mucho gusto que está aquí con nosotros. Y el pastor Julio, de aquí, de Casa de Oración Guadalajara, y su servidora Janet Arroyo, de aquí, de Casa de Oración Guadalajara. Y bien, vamos a comenzar con esta mesa redonda. Hay algunas preguntas. Bueno, gracias por la respuesta de todos. Hicieron muchas preguntas y queremos dar respuesta a la mayoría. Y la primera que nosotros consideramos importante de responder es: ¿cómo podríamos ser verdaderos adoradores? ¿A quién de los panelistas quiere tomar la palabra? No tantos, ¿verdad? No todos quieren. Bueno, vamos a empezar contigo, Julio, por favor. Gracias. Es una pregunta que abarca una respuesta muy grande, ¿no? Hemos tenido eventos en donde la enseñanza ha sido muy vasta y sabemos que esta pregunta, sabemos que abarca muchísimo, ¿no? Ser verdaderos adoradores. Hemos entendido en el caso de este evento lo que significa dar nuestra vida en sacrificio, y bueno, ese es uno de los elementos que nos hacen verdaderos adoradores, saber qué es aquello que debemos entregar. Para lograr un título como este, que viene del Señor Jesús, cuando dijo en Juan capítulo 4 que el Señor, el Padre, busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, es un título de Jesús, que Jesús asigna. ¿Qué haríamos a cambio nosotros para ser verdaderos adoradores, para obtener ese título? Y bueno, adoradores, la palabra central aquí, ¿no? Alguien que lo da todo, que sabe que hay que postrarse en obediencia al Señor. La obediencia es el centro de todo lo que es adoración. Lo aprendíamos en el primero y segundo congreso de boca del pastor Chuy. Era la esencia de la adoración. Comienza entonces por centrarte en una vida de obediencia, en todo lo que sabes que Dios te está hablando. Ese es el paso principal y es el paso, el compás musical, así, ¿verdad?, que nos llevará en una vida de adoración verdadera al Señor, la obediencia. Es lo que yo puedo aportar ahorita porque, híjole, vienen muchísimas cosas para decir. Esto debo hacer para ser un verdadero adorador. Esto, principalmente disponerte a la obediencia. Y al decir eso, yo sé que Dios, si tú le dices: Señor, quiero obedecerte, no, pues agárrate, ¿verdad? Porque va a empezar a hablarte cosas, a decirte, a darte su plan, que quites, que pongas, que hagas, que no hagas, y va a empezar a tratar tu vida para que realmente sea una vida de obediencia.
Adoración equivale siempre primeramente a obediencia, y la verdadera adoración esa es la que busca el Señor Jesús. Esa puede ser mi aportación inicial a esto. ¿Alguno de ustedes quiere compartir algo más? Bueno, mientras mencionaba el pastor Julio este episodio con la mujer samaritana en Juan 4, que es donde aparece este texto de que Dios busca verdaderos adoradores, pensando en el contexto de a quién se lo dijo Jesús, se lo dijo a una mujer samaritana despreciada que había tenido ya varios maridos, y cómo es interesante cómo el Señor habla de adoración con una mujer de esa moral y de esa tribu y en ese contexto, ¿no? Lo cual nos enseña mucho que el Señor desde un principio ha tenido en mente a un pueblo que es multicultural, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, para adorarle y para anunciar sus virtudes. Así que, bueno, eso es llamativo, y desde allí se desprenden muchas otras cosas más, por ejemplo, la santidad, la obediencia, todo lo que mencionaba el pastor Julio también. Pero solo quería dejar eso ahí en nuestra mente, de cómo Dios busca adoradores, no busca perfección, sino busca personas dispuestas a abrirse con el Señor, que fue lo que hizo la samaritana. A pesar de que ella habló de lo que conocía, de lo que sabía en todas sus limitaciones, tuvo un corazón dispuesto para recibir al Mesías. Así que bueno, esa es mi aportación en este punto. Pastor Jonathan. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con los pastores. Y ese es mi... No. Estamos en un sentir. Yo creo que, bueno, esto de la adoración, por lo menos mi generación viene de un tiempo con este concepto respecto de la música y la expresión pública, que eso era la adoración. Pero les digo algo, en realidad la expresión pública de adoración es la más fácil. Venir y hacer y ejecutar, pero la adoración que Dios busca y los verdaderos adoradores, entendiendo ese concepto, es ser adoradores verdaderos, sobre todo en nuestra vida privada, en nuestra intimidad. Yo creo que esa es la deficiencia de los adoradores del día de hoy. Todos queremos tener una expresión pública de adoración. Sobre todo esto de las transmisiones nos ha hecho adoradores públicos, pero nuestra adoración privada a veces está al debe con el Señor. Y yo creo que ese es el punto en el cual los verdaderos adoradores enfocan su vida, en que tienen una vida de devoción a Dios privada, porque a la larga la devoción pública es sencilla, la difícil es la privada, donde están tus luchas. Por eso estábamos en el congreso con el pastor David allá en Houston, y le decíamos: jóvenes, no traigan la Biblia en el teléfono, porque hoy es fácil tenerla ahí en el tablet y en el teléfono. ¿Y qué pasa contigo? ¿Te distrae el Facebook, el Instagram, las redes sociales, y algunos hasta traen su Tinder ahí cristiano? No sé si eso es verdad, ¿eh? Yo he visto creyentes metidos en aplicaciones para buscar pareja. Están leyendo la Biblia y son atraídos y desviados permanentemente por aplicaciones contra lo que Dios dicta. Por eso puede sonar muy seria a lo mejor mi apreciación, o muy radical, pero yo creo que cuando tú traes tu Biblia en papel, estás quitando de ti todo lo que estorba a leer tu Biblia. Y segundo, yo creo que la expresión pública de adoración es la más sencilla, pero la que Dios busca es mi adoración privada, la que yo puedo dar en mi intimidad, en mi soledad, en mi diario vivir, en tu trayecto al trabajo, en tu regreso del trabajo, cuando tú vas a ducharte, cuando te vas a dormir, cuando te levantas. Una expresión real y genuina donde nadie te ve, solo estás en una intimidad con el Señor. Yo creo que esa es la adoración y los verdaderos adoradores que Dios busca. Luego la expresión pública se da solito. Pero si tú eres un verdadero adorador, vas a buscar a Dios en tu vida íntima. Y eso es lo que yo creo Dios demanda de nosotros: ser genuinos, verdaderos adoradores en nuestra vida privada. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a ser esa clase de adoradores. Amén. Tenemos una segunda pregunta. Dice así: con los años que ustedes tienen sirviéndole al Señor, ¿podrían comentarnos qué cosas han cuidado para permanecer firmes en el ministerio sirviendo al Señor? No sé si gustas comenzar tú mismo, Pastor Jonathan. Sería muy bueno, pastores, si pueden compartirnos cada uno cuántos años tienen ya, al menos en el ministerio de alabanza, sirviendo al Señor. Porque además ahora como pastores, ¿no? Pero creo que sería un dato valioso. Bueno, a mí me pasó que mi papá me compró el primer instrumento de percusión como a los 8 años. Y yo estaba en la iglesia nada más metiendo ruido, ¿no? Con una conguita así chiquita.
Por ahí tengo una foto, no se las traje porque se hubieran reído todos de mí. Pero siempre en mí estuvo esa intención, pero yo creo que en realidad, no les voy a decir los años, pero ya son casi muchos, ¿no? Pero cuando te encuentras con el Señor, yo creo que ahí es donde vas direccionando realmente lo que haces para el Señor. Y yo creo que si estamos aquí es por la gracia de Dios nada más. No hay nada que podamos hacer. Yo puedo cuidarme, guardarme, evitar, pero si no es por su gracia, hermanos, estamos perdidos. No se trata de nuestras fuerzas, nuestras capacidades, ni lo que nosotros somos capaces de hacer o de soportar. Es la gracia del Señor que nos ha sostenido. Yo creo que si cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, sin lugar a dudas, en nuestras luchas, pruebas, deficiencias, adversidades, ha sido y nos ha sostenido solo la gracia del Señor. Así que por su gracia hoy estamos aquí. Por lo menos, yo creo que en caso de todos, no quiero hablar por todos, pero ha sido su gracia. ¿Tenemos que esforzarnos? Sí. ¿Luchar? Sí. ¿Buscar todos los días a Dios? Sí. Todo el tiempo. No podemos solos. Pero si estamos en pie hoy, es por su gracia. Así es. Haciendo más amplio lo que mencionaba el pastor Jonathan, la gracia de Dios, bueno, es un tema vasto en la palabra de Dios, ¿no? Pero hay algo que a lo mejor no a muchos se les pudiera ocurrir en respecto a la pregunta, ¿no? ¿Qué cosas han cuidado para permanecer firmes en el ministerio sirviendo al Señor? Empiezo respondiendo lo que decía hace un momento, ¿no? Sirvo al Señor en la música desde que tenía como 11 años, o sea, y échenle cuentas, o sea, ya bastantes años. La guitarra estaba más grande que yo, de hecho todavía no ha cambiado mucho eso, ¿no? Así que he visto de todo, casi de todo en las iglesias cristianas, no solo aquí en México, sino en Estados Unidos. Me dediqué a la música profesional por muchos años y a la música cristiana en el ámbito profesional, o sea, conozco un poco de los dos mundos, igual que el pastor Jonathan. Pero decía que esto del término de la gracia o el concepto de gracia es muy amplio y pocos lo relacionan con esto. La Biblia también le llama gracia o regalo a hombres, a personas. Entonces, una manera en la que Dios nos manifiesta su gracia es dándonos a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor nos da a estos dones, estos regalos, estos pastores, para que no estemos solos. Ciertamente la gracia de Dios está con nosotros y se manifiesta también a través de personas, y Dios utiliza a personas. Y permanecer firme en el ministerio, particularmente en el de alabanza, sí tiene mucho, está muy vinculado a estar junto con otra persona, a estar siendo pastoreado, a estar siendo liderado, no anhelar posiciones de poder o de autoridad para decir cuando yo esté allá ya nadie me va a poder decir nada, porque esa es la ruina de cualquier músico. Y piensa en los grandes artistas, en los grandes evangelistas que fueron muy famosos y que cayeron. El principio de su caída fue cuando se sintieron autónomos, fue cuando dijeron: yo no le rindo cuentas a nadie, yo soy fulano de tal, Pancho Pantera Ministries, y el asunto empieza conmigo y termina conmigo. De mí, por mí, para mí son todas las cosas, a mí sea la gloria, ¿no? Entonces, ahí es en donde viene la caída, pero debemos de estar rodeados de otros, incluso los que somos pastores, estar rodeados de personas que no nada más nos den el avión y nos digan siempre estás bien, eres lo máximo, no, sino que puedan exhortarnos y puedan enseñarnos, darnos perspectivas, etcétera, ¿no? Eso es algo que nos ayuda a permanecer firmes en el ministerio. Yo le doy gracias a Dios que el pastor Jonathan haya dicho que no podemos hacer nada para permanecer en el ministerio por nosotros mismos, ¿verdad? Porque les iba a poner una presentación de toda mi trayectoria, pastor. Me lo arruinaste. Qué bonitas palabras del pastor Jonathan, ¿no? A mí me mata todo, ¿no? No hay currículo en un ministro de Dios que quiere servir fielmente al Señor, no hay ningún currículo que pueda presentar. Yo tengo los mismos años que el pastor Jonathan sirviendo al Señor. Bien muchos. Y concuerdo muchísimo con lo que el pastor David Guevara dice, que si yo estoy aquí por la gracia del Señor, esa gracia me ha sido manifestada por gente que se acerca a mí a animarme, a estar ahí, a escucharme, a hacer mi paño de lágrimas, a ayudarme, a impulsarme.
Yo recuerdo en una ocasión muy especial que yo estaba aquí muy acongojado por una situación que vivía hace algunos años aquí. Y yo sé que el pastor Chuy tal vez ni se acuerda de eso, o a lo mejor sí se acuerda, pero yo estaba acongojado por una situación muy difícil y yo creo que él se enteró. Y lo que hizo para fortalecerme y para que no me desanimara fue ponerme a predicar el fin de semana. No, pues al olvidarme de mi situación personal, de mi dolor y de mis cosas, pues me puse a preparar el sermón. Y yo sé que esas cosas son lo que te impulsan, ¿no? No puede haber un currículo personal para decir, hagan esto para permanecer fieles. No, y no se los voy a decir porque yo haya hecho esto, pero tal como el Señor se lo dijo a Josué, en Josué 1:8, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente y tómate de la palabra y no la sueltes, no la dejes de tu boca para que cumplas todo lo que yo te he demandado. Pero ese esfuérzate y sé valiente es, a ver, toma lo que te he dado y cruza el Jordán y vamos, adelante. Y Josué terminó su ministerio. Y aún al haberlo terminado, Josué, habiendo creído que había logrado todo de llevar al pueblo a la tierra prometida, aún así volteó enojado con muchos y les dijo, yo no sé ustedes si van a adorar ídolos y se van a regresar a adorar a los ídolos, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Él no se echó para atrás. Entonces sí tomó las palabras al inicio del Señor de esfuérzate y sé valiente. Dios les bendiga. Bien, otra pregunta dice, ¿cómo puedo mantener un equilibrio si sirvo en dos ministerios? Pastor David, iniciamos contigo. Si le preguntas al que sirve como en 20 minutos, ¿no? No, pues aquí pudiéramos aplicar un principio de administración, ¿no? O sea, hay cosas que son imprescindibles, o sea, tiene que hacerse sí o sí, y hay otras que son importantes, pero pueden esperar, ¿no? Y yo creo que es ahí en donde, desde donde podemos partir para darle más tiempo a una o a la otra, y siempre pedirle al Señor que nos vaya enseñando, que nos vaya mostrando en cuál es en la que somos más efectivos y darlo todo allí, preparar a otros, capacitar a otros. Esto es una gran tarea, ¿no? El servir a Dios en lo que Él nos ponga enfrente. Lo peor que puede pasar es que no lo hagamos bien, ¿no? Me ha pasado a mí que he servido, y creo que todos los que somos pastores hemos servido en todo lo que se pueda, ¿no? Y bueno, en algunas cosas no hemos sido muy buenos, en otras sí, así que eso puede ser un buen filtro, en cuál sirves mejor, en cuál eres más eficiente, y si lo eres en los dos, pues darle prioridad a lo que se necesita más en tu iglesia local. Gracias. Bueno, yo creo que la gran mayoría de nosotros como iglesia somos iglesias pequeñas donde a veces nos vemos llamados por Dios a la gran necesidad de ejercer 2, 3, 4, 5, 6, 7. A veces el pastor yo a veces estoy hasta las 2 de la mañana, 3, haciendo los banners de las prédicas. David también, ¿verdad? Y es nuestra real condición, ¿no? Yo creo que lo primero que necesitamos es estar disponibles para el Señor. Quien capacita es Él. Yo creo que cuando entendemos que quien nos capacita es el Señor, nos vamos a esforzar por mejorar lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero sin duda yo creo que el Señor nos ha dado y nos ha puesto en el lugar correcto. Eso no tengan duda. Si tú eres el todólogo de tu iglesia, acepta ese desafío de parte del Señor. Dice la palabra que el Señor nos va a dar la capacidad para hacer lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y sin lugar a dudas en eso, Dios va a añadir en algún momento personas que vamos a poder delegar, en nuestro caso como pastores, algunos de ustedes como ministros de música, y no tengan dudas que el Señor nos va a capacitar. Ahora, como decía el pastor David, si llega el momento en el cual tú estás involucrado en dos ministerios, pero no es necesario que lo hagas, pues ahí elige y sé honesto contigo y entiende que hay otras personas que también necesitan servir. Y ahí tú también da chance a los otros, ¿no? No seas, no te agandalles, sí. No me acordaba si eso sonaba feo o no le iba a decir. Pero si tu iglesia tiene necesidad, hermanos, a nosotros nos ha tocado ministrar la alabanza y luego irnos con los niños a dar clase y luego terminando limpiar el templo y cerrarlo y luego oramos por nosotros mismos y nos vamos a casa.
pasamos por los pollos rostizados y a dormir un rato. Y así hacerlo todo. Pero como les digo, si no es necesario, ustedes sean sabios y que el Señor nos dirija a hacer lo correcto, pero si no estemos disponibles. Yo creo que no hay nada más hermoso en una iglesia que jóvenes, hombres y mujeres disponibles a servir, no solo en lo que eres capaz de hacer, sino también en lo que estás dispuesto a que Dios te capacite en servir. Cuando haces eso, Dios está contigo, sin lugar a dudas. Bien, voy a continuar con las preguntas. Dice esta: ¿otras iglesias fuera de casa de oración pueden utilizar los cantos que se utilizan aquí? Voy a dar la palabra al pastor Julio. La respuesta es muy obvia, ¿verdad? Pero va a ser muy bueno afirmarlo. Sí, por supuesto, ¿no, Janet? ¿Tú estás de acuerdo, verdad? Sí, porque 8 de cada 5 cantos son de Janet, entonces ella es la que debe de responder esto, ¿no? No, y muchos hoy en día defienden su trabajo intelectual registrándolo. Por ejemplo, aquí en la Cámara de Comercio registran sus letras para que no se los pirateen, ¿verdad? Para que no se los roben. En YouTube pues hay un sinnúmero de gente que hace videos con canciones de la iglesia y con sus vistas pues ellos están monetizando. Yo no digo nada, o sea, no estamos defendiendo las regalías de nada, ni estamos cobrando nada, eso no nos interesa, ¿no? Tenemos el sustento que viene del Señor y nos es suficiente, ¿no? Por lo tanto, esa cuestión de utilizar las canciones en otro lado, es obvio, los cantos, lo decimos sin un espiritualismo, una espiritualidad, perdónenme, falso, ¿no? Los cantos son del Señor. O sea, realmente escuchar otras iglesias que los canten, pues qué bendición, ¿no? O sea, de quien sea, ¿no? Yo creo que esto esta comisión la tiene Janet, Pastor Chuy García también, que durante muchos años hemos cantado los cantos que el Señor le da a él. Ahora cantamos los que el Señor le da a otros hermanos y amigos, con el pastor David Guevara, Jonathan, otros, Cristian de allá de Houston. Y pues no, todos tenemos esta misma mentalidad. Creo que ha sido algo en lo que hemos sido enseñados en Casa de Oración desde un principio por nuestros pastores, en cuanto a los temas de los mercaderes del templo, ¿no? Cómo es que vienen al templo a hacer comercio con lo que el Señor da. Hay que dar de gracia, ¿no? Entonces, pues adelante, a usarlos, a exaltar al Señor con lo que Él da. Bueno, Adelante, pastor David. Sí, mientras comentabas eso, me recordaste una anécdota que me voy a confesar aquí con todos ustedes y con el pastor Chuy ahorita. Cuando yo andaba en la farándula cristiana, tenía un grupo, ¿no? Por ahí cristiano. Ni lo busquen, no hay nada en YouTube. Sí hay. Pero ese es el punto es este, que nos juntamos con el productor y con el equipo para planear una grabación y estábamos haciendo una selección de canciones de otros compositores y todo esto, y apareció un canto que se llama Hay una fuente en mí entre los principales para grabarlos, ¿no? Y bueno, platicamos con el productor y le decíamos, oye, ¿y quién es el autor de esa canción? Pues para darle sus regalías. No, es Chuy Olivares, dice, él no dice nada. Y que la grabamos, pastor. Bueno, esta es la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Le debo regalías? No, hombre, pues la respuesta obvia es sí. Qué bueno, qué gozo. Dad de gracia lo que recibimos de gracia. Amén. Bien, aprovechando esto de que mencionaban de los autores de los cantos, ¿verdad? Queremos mandarle saludos a nuestro amado Chuy García, ¿verdad? Quien tantos años también dedicó su vida aquí en Casa de Oración. Ahora está como pastor principal en un Casa de Oración y él iba a acompañarnos hoy a la mesa redonda, pero está enfermito. Entonces, pues a donde estás, pastor, te amamos y oramos por ti y te mandamos saludos. Pues bien, vamos a continuar. Dice otra pregunta: ¿cómo escoger o armar las alabanzas a presentar en cada reunión? Imagino la lista de alabanzas, ¿no? ¿Quién de ustedes desea tomar esta pregunta? No, Pastor Jonathan, ¿puedes tomar esta pregunta, por favor? Bueno, yo creo que el pastor Julio nos puede iniciar bien Sí. Bueno, Tiene más años de experiencia que yo. Lo aclaro, por si acaso. No es cierto, Julio.
Yo creo que gracias, con la experiencia, no basada en tu propia fuerza, ¿verdad? La experiencia y la gracia que el Señor te va dando si tú diriges alabanza en tu iglesia, donde Él te lleve a ministrar alabanza, que tengas siempre una mentalidad, yo te aconsejo que tengas siempre una mentalidad, o estés consciente, mejor dicho, de que vas a ministrar al pueblo del Señor, y que el pueblo del Señor viene con necesidades, con un corazón que necesita adorarle, necesita entrar a su presencia y tener una comunión con Él en medio de la alabanza y la adoración. Nunca escojas tus cantos en base a la emoción, al canto de la última moda, al canto que más famoso. Si es que sacas cantos de otros lugares, hay que cuidar eso con un ahínco espiritual, con un cuidado. Y obviamente cuando tú sepas cuál es la línea en la palabra del Señor que Dios está hablando a través de tus pastores en tu iglesia, eso apoya lo que Dios está dando a tus pastores para compartir, y tú vas en esa línea en lo que la iglesia está recibiendo, porque la alabanza prepara el camino para la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando elijas tus canciones, siempre pon esto en la mesa de la oración. Señor, esto estás hablando a la iglesia, esto mis pastores me han dicho, hay este compendio de canciones, guíame para hacerlo. Y tú empiezas a ver tu compendio de canciones y Dios te empieza a guiar. Yo sé que hay gente que puede armar una lista de alabanza en 10 minutos, ¿verdad? Pero bueno, si fue con una gracia especial y estuviste consciente de que la vas a hacer con un deseo verdadero de dirigir al pueblo de Dios en alabanza, pues también en ese momento Dios te ayuda a construir tu lista. El rey David hace una expresión, dice: con mi voz clamé al Señor, y eso tiene una connotación de que él le urgía una respuesta de Dios. Estaba en una batalla en la que dijo: con mi voz clamé al Señor, Señor, ayúdame, y Él me respondió desde su monte santo. Entonces eso habla de una respuesta rápida del Señor, y hay momentos en que puede suceder así. Y cuando se arma una lista de cantos puede darse eso, pero obviamente lo mejor es siempre hacerlo con tiempo. Aquí Janet nos invita a nosotros, nos pide hacer las listas, prepararlas desde el día lunes para entregárselas ahí el martes, y se va armando todo para tener las listas ya preparadas para el jueves, para el sábado en mujeres, sábado en la tarde y las 2 del domingo. Y tiene que haber una previa preparación. Ella da toda su instrucción de cuál es la línea pastoral que está viendo ahorita en la predicación de la palabra, de los cantos nuevos que ha habido, lo que el Señor habló en el evento pasado, para que se mantenga fresca la palabra que se ha hablado por los cantos que se compusieron. Y es sobre esa base que se trabaja para que la gente sea guiada en alabanza y adoración. No en una lista hecha en base al emocionalismo o a lo que tú quisieras, a las reacciones que te gustaría ver de la iglesia. No estamos por reacciones o por emociones, estamos por lo que el Señor quiera hacer en medio de la alabanza y la adoración. De hecho, aquí hay algo muy importante, ¿no? Que todos nos identificamos con esto, quienes estamos bajo el pastorado del pastor Chuy Olivares, es que nosotros hacemos cantos para alabar y adorar a Dios, ¿verdad? Y retomando lo del hace rato, ¿no? De que si los cantos de aquí se podrían utilizar en cualquier iglesia, ¿no? Pues lo hacemos para alabar y adorar a Dios, no para venderlos, y eso cambia todo el asunto, ¿no? Y aún en esto, en las listas, creo que es muy importante cuidar qué tipo de cantos estamos metiendo a la lista. Pastor David, ¿quisieras comentar algo respecto de esto? Sí, bueno, pues las iglesias, como decía el pastor Jonathan, la mayoría son iglesias que van naciendo, que están surgiendo, y cuando una iglesia es nueva, pues obviamente el grupo de alabanza está en desarrollo. Yo creo que la mayoría estamos en esa condición, así que si va empezando la iglesia, va empezando el grupo de alabanza, no vas a tener un repertorio muy grande, así que a veces uno tiene que ser práctico y sacar los cantos más sencillos, ¿no? Los cantos de 4 acordes que sabes que todos van a poder tocar, de los cuales hay un montón de cantos disponibles de casa de adoración que tienen 4 acordes, 5 acordes sencillos, y poco a poco ir elevando el nivel hasta el punto de poder tocar cantos un poco más complejos. Pero sí es posible que cualquiera de cualquier iglesia cante los cantos de casa de adoración. Y está la otra parte, creo que es a lo que te refieres, ¿no? Si nosotros no cantamos canciones de otros ministerios o las canciones que están de moda, no es porque se prohíba. Aquí de hecho nadie se le prohíbe nada, o sea, no hay prohibiciones en esto, ¿no? Todo esto es por amor.
ahí cambia toda la perspectiva, ¿no? Cuando me lo imponen y cuando me prohíben es diferente a cuando yo por amor y convicción hago las cosas. Entonces, ¿cuál es el principio que nosotros vemos o el por qué nosotros no cantamos de otros ministerios o se han dejado de cantar? La respuesta es bien práctica, no es nada espiritual, no es nada así como que el Señor me habló y me dijo, no, es que hay muchas canciones. O sea, ahí en la lista de espera de Janet para arreglar hay un montón. Ahora para el congreso de alabanza se quedaron todavía algunas ahí que no se lograron sacar porque hay demasiado material que es de casa. Y honestamente, yo en lo personal, esta es convicción personal y no es para imponerlo, yo prefiero cantar un canto aquí del pastor Jonathan, que conozco, que sé su testimonio, que sé dónde está, del pastor Julio, de Janet, y cantarlos, a cantar canciones que no sé de quién sean. Esa es mi convicción personal, no sé tú, cada uno llega a sus propias conclusiones, pero la respuesta es esa, es porque hay mucho material en casa y creemos que también hay que darles la oportunidad a los nuevos compositores y personas a las que Dios les está dando este don. Hay uno de los cantos que estamos entonando aquí, muy, muy lindo, que lo escribieron aquí varios de los chicos que ven aquí en el coro, jovencitos, que el Señor los está inspirando, así que pues para qué, no hay tiempo para ver otro tipo de recursos en otro lado. Esa es la respuesta hacia la otra cara de la moneda. Sí, justamente yo, lo que dice el pastor David, quería un poco recalcar. A mí me tocó, cuando no estaba sirviendo al Señor, de hace muchos años, en alguna ocasión me tocó participar de algunas sesiones de composición en el mundo. Y en el mundo se ocupa que lo que busca la gente son progresiones armónicas y acordes que lleguen o que generen en el corazón y en la mente de las personas una catarsis. Eso significa que lleguen a un punto cúlmine emocional para que las personas se queden con esa música en la mente. Aunque ustedes no lo crean, se ocupan personas que están capacitadas para medir esto a través de frecuencias, para ver qué acordes y qué uniones armónicas generan esta catarsis. Yo les quiero contar algo. En la iglesia se hace lo mismo. En muchos ministerios yo he visto que hay cantos que han sido compuestos, sobre todo por el lado más del inglés, buscando exactamente lo mismo, una catarsis emocional en el corazón de las personas. Entonces, lo que está haciendo la gente es realmente solo dirigiendo su corazón hacia una emoción, y consideran que, a lo mejor va a sonar un poco feo, pero que se te paren los pelos del brazo es la obra del Espíritu Santo. Pero acuérdate que eso se apaga saliendo de aquí. O sea, cuando yo tengo una convicción, yo sé que voy a poder sentir la presencia de Dios, pero si no la siento, yo estoy seguro que Dios está conmigo. O sea, yo no dependo de que se me ponga la piel china, ¿no? O así como de gallina. Yo tengo una convicción que Dios está conmigo, y justamente lo que decía el pastor es a lo que yo quería enfocarme. Nosotros tenemos una gran bendición de que los hermanos, nuestros pastores y amigos que durante tantos años han compuesto tantos cantos inspirados por el Señor, vemos su testimonio de ellos, vemos su vida. No son cantos creados para emocionar a la iglesia, sino ellos son testimonios vivos de que lo que han compuesto y cantan es una verdad en su corazón. Por eso nosotros tenemos una gran bendición como ministerio, como decía el pastor David, de tener un catálogo de cantos tan amplio que yo les puedo asegurar que nosotros en Santiago de Chile, que llevamos 16 años pastoreando, no hemos cantado ni el 5% de lo que Casa de Oración tiene. Así que, hermanos, tenemos una gran bendición de pertenecer a esta hermosa iglesia, y los que no tienen o no son Casa de Oración, aquí hay una gran bendición de hermanos que no solo han compuesto hermosos cantos, sino que son cánticos vivos para Dios, y eso es un gozo nosotros poder compartir con ellos también. Siguiente pregunta, dice: ¿cómo sé que aquello que puedo implementar en mi instrumento es algo que proviene de Dios para mejorar la alabanza? ¿Con quién comenzamos? ¿Pastor Julio? Creo que lo que mencionó el pastor Jonathan respecto a la catarsis va unido a esto, pastor. No sé si en serio, de verdad, el asunto aquí es, creo yo, la música que alguien puede implementar. Creo que a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, como hay tendencias y hay influencias en el mundo que muchos tratan de meter a la iglesia, corrientes musicales, todo esto, entonces creo que por ahí, así entiendo yo la pregunta, creo que por ahí va la duda, ¿verdad? Bueno, hay que estar conscientes que
tú estudias tu música, tus progresiones, tus acordes, te enriqueces lo más que puedas en hacer inversiones en el piano, en la guitarra, alteraciones, conoces los grados, sabes hacer un acorde cualquiera que te pidan, un sexto, un disminuido, un aumentado, poner una segunda adherida, mayor séptimo, todo eso para poner los mejores acordes en la canción que estás arreglando. Bueno, yo creo que ahí, de todo lo que tú, de todo el acervo que te llenaste, el acervo musical del que te llenaste estudiando, no solo en tu estudio musical, sino en una comunión con Dios, porque sabes que lo vas a practicar y a hacerlo para el Señor, de ahí sale, de eso que tú estudiaste y tienes, tomas de esa bodega, ¿verdad?, para implementarlo en tu música. Obviamente puede haber un músico en el mundo que pone una triada, va a poner la triada de do, que es do mi sol, tú también la vas a poner, la misma triada, para ponerlo en una canción. Bueno, pero la música es vasta, la música es una cuestión infinita de las combinaciones que se pueden hacer, de tal forma que tú puedes pedirle al Señor que Él te enriquezca con melodías, con combinaciones, con acordes, con progresiones, que no tenga que ser precisamente cuestiones del mundo para traerlas a la iglesia. Es que esto soy igual a aquel, soy igual a aquel. No, o sea, tú llénate del Señor, métete en lo secreto con Él. De esto hemos estado hablando, de que lo espiritual también afecte lo técnico y esté influyendo sobre lo técnico, para que todo lo que hagas musicalmente en tu música para el Señor, sepas que vino de Él y te lo dio Él, que no te estés llenando de música del mundo o escuchando música de tales estilos que no exaltan al Señor para tener más de dónde tomar, ¿no? Creo que eso es algo que podría responder, aunque Pastor hay más. Jonathan, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo creo que la música en sí para Dios es minimalista. Ese es mi pensamiento. La música para Dios es minimalista. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es exaltar a Dios. Y en algún momento se presenta la oportunidad para que, no sé, la guitarra haga algo o el piano, siempre cuando es para Dios, fíjate, nos volvemos minimalistas. No queremos lucirnos nosotros, sino queremos que Dios, ¿verdad?, descienda al lugar donde estamos. Y como decía el pastor Julio, sin duda tenemos una influencia musical que, aunque no queramos, hay progresiones y armonías que están en nuestra cabeza y a veces se pueden parecer a cosas que ya están hechas. Por lo tanto, tenemos que ser sabios respecto de cuando queremos implementar algún arreglo musical o algo. Yo les soy muy honesto. Por ejemplo, nosotros allá en Santiago no hacemos muchas introducciones, ni finales, ni puentes. Nosotros entramos directo al canto. ¿En verdad? Directo al canto. O sea, son muy pocos los cantos que hacemos alguna introducción. Incluso mi hijo ahora, le mando un saludo, espero no se enoje por este comentario. Empezó a tocar la guitarra eléctrica en la iglesia. Me dice, papá, ya hay que hacer las intros, ¿no? Porque él le gustan, quiere ser parte. Pero en verdad, cuando somos minimalistas, en verdad lo que estamos haciendo, y cada instrumentista, es dándole la gloria a Dios. Yo creo que si tu corazón está alineado con Dios, a lo mejor va a sonar bonito, pero tu corazón va a estar agradando a Dios, y eso es lo más importante. Sí, bueno, me estaba deteniendo para comentar algo, porque de aquí pudiéramos abrir muchos otros temas en cuanto al estilo musical. Y bueno, es una pregunta que siempre aparece, ¿no? ¿Qué estilo es el mejor? ¿Qué estilo es el que le agrada a Dios para la alabanza, etcétera? La respuesta está en el contexto cultural, ¿no? O sea, hay cosas que aquí en México son normales, que en otro país pueden ser muy descabelladas o muy liberales. Eso pues, es de acuerdo al contexto cultural, pero por sobre todas las cosas está, por supuesto, el propósito, que es adorar a Dios. Entonces, si desde el momento en el que estamos planeando el tiempo de alabanza o componiendo una canción no tenemos ese propósito claro y un propósito inamovible, pues la demás no va a funcionar. Entonces, esta canción que estoy componiendo me ayuda a cumplir ese propósito, que es adorar, alabar, adorar a Dios, o más bien algo en mi canción distrae, o en el desempeño, ¿no? en la ejecución de la obra, distrae la atención. Creo que lo mencioné yo en una de las enseñanzas, ¿no? O sea, si yo estoy tratando de sobreenfatizar mi habilidad vocal, bueno, hay espacios para eso. O sea, puedes irte a la ópera o al teatro, etcétera, y no lo digo despectivamente, ¿no? O sea, hay espacios para eso, pero esto de aquí no es para que se luzca un tenor o un barítono. O sea, es para que todos
alabemos a Dios y se cumpla ese propósito. Por eso lo que decía el pastor Jonathan, en cuanto a ser minimalistas, en cuanto a no ser demasiado rebuscados, porque después la gente se queda como, ¿y eso qué? No entiende bien el asunto, pero tú te desviviste ensayando hasta las 3 de la mañana sacando esa figura, cuando la gente, ella viene a adorar a Dios, a alabar a Dios, ¿no? Entonces eso puede llegar a distraernos y bueno, hacer la música lo más pop que se pueda, ¿no? O sea, que encaje en cualquier lugar, hacerlo más universal, eso creo que es muy buena idea en cuanto a eso. Bien, dice aquí una pregunta: al escribir una canción para el Señor, ¿cómo puedo empezar? Melodía, letra, experiencia. Yo creo que esta respuesta es muy amplia y mucho se va a responder hoy en las clínicas que precisamente tendremos en la tarde, pero algo breve, pastores, que ustedes quisieran compartir. Comenzamos contigo, David. Bueno, pues hay 1000 maneras de hacerlo, no creo que haya como esta es la forma, creo que como se le acomode a cada uno, como sientas que te fluya. Algunos se van más por ese lado, otros, como en mi caso, lo he hecho de todas las formas, a veces la letra, a veces la música, a veces las dos cosas al mismo tiempo, pero no hay como algo establecido, ¿no? Lo que se te facilite, pero sobre todo estas canciones fluyen en tiempos en donde uno se pone a adorar al Señor, como hace un momento que estábamos ministrando aquí, empezaron a surgir ideas que yo dije, ay, cómo no tengo una libreta o algo para desarrollarlas, y es ahí en donde fluyen, ¿no? En el tiempo de adoración, de oración al Señor, puede ser con la melodía, con la letra y después juntarlo de cualquier otra manera. Pero hay una palabra que me llamó la atención en la pregunta, la experiencia. Y esto puede ser algo chocante para algunos, porque escuchamos por ahí de que no, lo que nos guía no es la experiencia, sino la palabra de Dios. Es verdad, o sea, nuestra guía es la palabra de Dios, pero la palabra no anula la experiencia, ¿sí? Más bien la palabra o mi experiencia debe ser respaldada en la palabra para que pueda pasar el filtro, porque los salmos están llenos de experiencias de los salmistas. Está el caso de Asaf, que está dando su propia experiencia, ¿no? Diciendo, en cuanto a mí casi mis pies se resbalan cuando vi la prosperidad de los impíos. O sea, está narrando eso y es algo cantado. Entonces, ¿es válida la experiencia? Sí, siempre y cuando tenga un respaldo en la palabra y siempre y cuando pues no se ponga por encima de la palabra. Eso es mi aportación al respecto a la pregunta. Yo creo que a todos nos pasa que tenemos muchas grabaciones en el celular, ¿verdad? De líneas melódicas, de cosas, pero asimismo, como decía el pastor, yo creo que Dios a veces da sus tiempos de la manera más increíble. Probablemente muchos cantos a veces que hemos hecho para el Señor son cantos que tenemos guardados de hace mucho tiempo. Y también nos ha pasado, yo estoy seguro que ustedes también, pastores, que a veces las líneas melódicas más lindas son las que hemos hecho ahí en privado al Señor cantándole solos. No hemos necesitado el celular, no hemos necesitado nada para grabar y ahí estamos, ¿no? Adorando al Señor. Yo creo que es importante primero conocer de la palabra, sin duda es la base para nosotros poder crear. Además, música es importante conocer, ¿verdad? Armonía, un poco de inversiones, no sé. Pero se da para mucho. A veces Dios inspira al que sabe muy poco, porque es Dios, ¿no? Es Dios. Y a veces Dios inspira al que sabe mucho. Yo creo que esto de la música es, como decía David, es muy amplio, pero sin duda no se queden en el intento. Háganlo. Escriban, compongan, hagan cantos para el Señor. Y el Señor a su tiempo Él los va a sacar a la luz. No se queden con el intento de, ay, quiero hacer o no sé cómo. Háganlos. El Señor quiere que estemos nosotros siempre ministrándole a Él con cantos, himnos, con salmos y con cántico nuevo, que salga de nuestro corazón. Así que grábenlo, ténganlo, háganlo y el Señor lo va a usar en su tiempo, sin duda. Yo creo que considerando parte de esto en la pregunta, la palabra experiencia también aplica lo que nuestro pastor, el pastor Chuy Olivares, nos ha dicho una y otra vez, que cada iglesia debe de cantar de sus experiencias en el Señor. O sea, qué importante es que cada iglesia esté cantando lo que el Señor está haciendo. Eso enriquece, bendice, refresca la iglesia. Y bueno, yo solo podría aportar algo pequeño aquí. ¿Cómo puedo empezar? Solo empieza, solo hazlo y sé dócil y déjate guiar por Dios y por tu liderazgo. Voy a continuar con otra pregunta.
alguien que necesita pues tenerlo más claro, dice: siento que no puedo comprender del todo la frase fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Con quién empezamos? Pastor Julio. Bueno, esperamos también que yo he estado abierto a lo que todo lo que he estado enseñando en estas conferencias, y ha sido un enfoque muy especial, ¿no? Por el versículo que el Señor regaló para ponerle tema a este congreso, sacrificio de alabanza, ya que sacrificio de alabanza es una frase que fusiona todo el Antiguo Testamento con el Nuevo. O sea, yo no sé si habría tiempo para hablar todo lo que es sacrificio de alabanza en sí en un solo comentario breve. Hay que entender qué es sacrificio y qué es alabanza. El apóstol, quien escribió este pasaje, debió, por supuesto, haber estado exhortando a la iglesia a que entendieran lo que era dar la vida entera al Señor, como se sacrifica un animal, y eso nos lo han explicado ya bastante. Ayer el pastor Jonathan nos explicaba acerca de los sacrificios levíticos, para que entendamos lo que es dar y lo que es poner todo en el altar. Ahora sí que poner toda la carne en el asador, ¿verdad? Y entender también qué se hace a la hora que adoramos al Señor. La pregunta que se hizo de qué es ser un verdadero adorador. Entonces, todo el conocimiento de lo que son los sacrificios de animales que vinieron a terminarse con el sacrificio de Cristo, con el Cordero perfecto, que fue el último Cordero sacrificado, y no fue un animal, sino el creador de todo el universo. Al entender todo eso, que pues no es sencillo entenderlo rápidamente, ¿verdad? Porque siempre hay revelación en la palabra de Dios, continuamente hay revelación. Y al entender lo que es la adoración en espíritu y verdad, de la que Cristo nos habla en Juan capítulo 4, entonces es cuando se ofrece un sacrificio de alabanza, una entrega totalmente completa de tu ser, que le ofrezca a Él una verdadera adoración, un olor fragante, porque como lo dijimos hace unos momentos, tu vida ahora es el altar. ¿Entiendes lo que es un altar? Un lugar levantado para poner al animal. Bueno, ahora tu vida es el altar. Ahora tu propio ser es la víctima que vas a ofrecer ahí. El fuego es la voluntad de Dios que te va a consumir, y tienes que dejar que te consuma. La voluntad de Dios es el fuego que tiene que consumir toda tu vida, y no puedes decirle al fuego: quema esta parte de la mesa, pero no te pases para acá. No, si tú pones un chorro de gasolina aquí en la mesa y le echas fuego, aunque no haya caído gasolina aquí, el fuego va a arrasar con todo. La voluntad de Dios tiene que arrasar con todo en tu vida, y el olor fragante es tu obediencia. Entonces, tu vida debe ser el sacrificio de alabanza. Y es que entiendes, por eso es que debemos de meternos en el Antiguo Testamento, nunca lo deseches. Yo escuché decir a alguien una vez: ya no hay que enseñarle a los niños el tabernáculo de Moisés, es algo obsoleto. Oh, ¿cómo ves, pastora Vicky? Que es algo obsoleto el tabernáculo de Moisés. Es una blasfemia eso. Porque entonces, ¿cómo vas a entender Hebreos? ¿O cómo vas a entender todo lo que en Levítico quiere el Señor enseñarnos si no entiendes Hebreos? Y estos dos libros se compaginan, todo Levítico y todo Hebreos, para que entendamos quién es el sumo sacerdote que dio su vida, cómo debemos nosotros ofrecer sacrificios de alabanza al Señor. Y es por eso que el escritor dice sacrificio de alabanza en Hebreos. Entonces, eso es lo que yo pudiera aportar con lo que, en resumen, para mí es sacrificio de alabanza. Es toda una frase muy poderosa. Fruto de labios que confiesan su nombre, pues va conectado, ¿no? El fruto con lo que nosotros hablamos. Para hacer la respuesta como bien sencilla, práctica, después de toda la riqueza que hemos recibido, es pues que sea congruente, ¿no? Lo que nosotros hacemos con aquello a lo que nosotros decimos creer, ¿no? Nuestra vida, nuestro cántico, que fluya, por supuesto, desde el conocimiento de la obra de Cristo, porque en el contexto nos habla acerca de Jesús, de salir del campamento, sombras de Cristo, y todo se trata de Cristo, lo hemos visto ya, y después esto se ve manifestado en una vida de piedad. Por eso dice en el versículo posterior de que hagamos el bien a los pobres, ¿no? Dice que de la ayuda a los pobres no os olvidéis, o sea, tiene que ver con nuestra vida también. Sí, vamos a continuar con las preguntas. Dice aquí: ¿qué debo de tener en cuenta al momento de ministrar la alabanza
infantil, a veces hay uno que otro niño que no quiere alabar ni danzar. Bueno, esta pregunta quiero animar a quien lo hizo a que hoy participe en la clínica de alabanza infantil. Ahí les vamos a dar un montón de detalles y vamos a platicar más acerca de eso, porque es como muy amplia la respuesta y créeme, ahí en la clínica que vamos a tener de alabanza infantil, esta y muchas otras preguntas, confiamos en el Señor poder aportar, ¿verdad? Una respuesta, pues una opción de parte del Señor en su palabra. Dice otra pregunta: ¿un ministro de alabanza puede tocar y cantar canciones infantiles como las de Cricri? Trabajo con niños, ¿verdad? No, o sea, no se rían, que es cosa seria. O sea, le pregunta. ¿Se acordaron de su infancia? Pues? Ajá, ¿verdad? Se me hace que ha de ser como de nuestra edad o más o menos, ¿verdad? ¿Se acordaron de su Pastor infancia? David, ¿quieres dar respuesta? Yo me estaba acordando de mi infancia con esta pregunta. Pues que, o sea, válido lo es, ¿no? O sea, no enseña nada inmoral o nada que ofenda a Dios, la patita, ni no creo que sea algo así como muy herético, ¿no? Sin embargo, pues hay un tiempo para todos, ¿no? Y los papás traen a los niños a la iglesia no para que se los entretengan y se los cuiden con Barney o con Cricri o cosas de estas, ¿no? Sino para que se les instruya en la palabra, para que se les dé seguimiento a lo que sus papás en casa les enseñan. Así que yo lo pienso como papá, aunque ya mis hijos están grandes, ¿no? Pero estando mis niños pequeños, oye, ¿qué aprendiste en la iglesia, en la escuela, en la iglesia infantil? No, pues la patita va al mercado como que no viene al caso, ¿no? O sea, esa sería mi respuesta, pues breve y simple. Bueno, yo no conozco a Cricri. A Pimpón sí. A Pimpón. Está más viejo, ¿no? Por ahí anda. Sí, hijo. La pregunta es si es por edad o nacionalidad, ¿no? Eso Allá les cantamos la de Pimpón. No es cierto. No, yo creo que es tal como ustedes lo ponen con un signo de interrogación, ¿no? ¿Puedo hacerlo? O sea, yo creo que si tú quieres entretener a los niños, pues sí. Pero si quieres evangelizar a los niños, no. Yo creo que nosotros podemos entretener a los niños y hay ministerios que a lo mejor sí lo hacen para distraerlos mientras los padres son instruidos en el evangelio, pero si tú y yo queremos evangelizar a nuestros hijos, pues tenemos que buscar recursos. Y qué difícil es encontrar recursos, ¿verdad, de niños? Dios nos ayude a que, así como lo están haciendo con tu palabra cantaré, podamos unirnos, ¿verdad? Todos nosotros y comprometernos delante de ustedes a crear material para niños, más aún de lo que ya tenemos. Porque si es necesario, desde Coñané estábamos hablando, ¿puedo decirlo? Queremos hacer música para bebés, para niños más pequeños, para poder ministrar desde bebés hasta preadolescentes. Así es que con David y Julio, ya los estamos sumando. Nos gustaría en verdad generar mucho, que tengamos, ¿verdad?, material dentro de la iglesia para los niños. Así es que todo lo que ustedes estén componiendo, ahí mándenlo, nos va a servir, Dios nos va a ayudar y yo creo que eso es lo más importante. Si queremos evangelizar a nuestros hijos, es la palabra de Dios. Si queremos entretenerlos, pues póngale a Cricri, a Pimpón, al que ustedes quieran, pero en verdad nuestros hijos necesitan a Cristo, no ser entretenidos. Así es que la iglesia es un lugar no para entretener, sino para edificar y evangelizar. No se olviden de eso, ¿eh? Esa es la utilidad de la iglesia. Sí, fue así como empezó la visión de parte de Dios de tu palabra cantaré, porque había una carga, un dolor muy fuerte, no solamente por ver qué difícil es encontrar buen material, cantos para alabar a Dios con los niños, sino por todo lo que sí había y que siempre era más de lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto yo voy a compartir un poco más en el taller de hoy de alabanza infantil, cómo es que comenzó toda la visión de parte de Dios. En tu palabra cantaré, lo que Él en su gracia y su misericordia ha hecho en estos años. Pero yo creo que algo muy, muy importante aquí nada más es retomar que la iglesia es de Cristo y que a lo que venimos aquí es a buscar al Señor, a adorar al Señor,
¿verdad? Y nosotros tenemos que ser sabios en eso, llevar a los niños a Cristo. Eso es lo que el Señor dijo: dejen que los niños vengan a mí. Y Él se toma muy en serio todo lo que cualquiera pueda hacer en contra de que un niño llegue a Cristo, ¿verdad? O sea, quiero decirlo con mucho respeto, pero con un celo de Dios y con esa claridad. Entonces, pues hoy en la tarde en el taller de alabanza infantil, en la clínica, vamos a abordar nuevamente algunos de estos aspectos, pero saben, agradecemos por su sinceridad al preguntar. Hay lugares que quizás, que tal vez alguien es de una iglesia que no es casa de oración y dice: pues ¿dónde tengo material? Y esto es de lo más sano que hay, ¿no? Quiero pensar que por ahí va la pregunta también, porque pues como decía el pastor David, la de Cricri pues es de lo más sanito que había en esos años de nuestra infancia, ¿verdad, David? No, sí soy mayor que él, pero bueno, sigamos a la próxima, la próxima pregunta. Entonces, bueno, ahí vamos a hablar de todos estos detalles. Y lo otro, pues qué bueno que ya no dijo más el pastor Jonathan, pero sí tenemos un compromiso serio de proveer para la iglesia, y el Señor nos está dando mucho, y pronto Él va a hacer algo, y vienen otros proyectos para que también los bebés tengan ministración en lo que el Señor ha dado a Casa de Oración. Y bueno, dice aquí, ¿cómo discernir las alabanzas que debemos escuchar? ¿O se recomienda solo escuchar alabanzas de Casa de Oración? Aquí la pregunta es diferente de las que podemos cantar a las que podemos escuchar. El tema es como un área gris en cierta medida, pero yo creo que puede ayudar en algo el simplemente compartir algo de la convicción que en base a la palabra el Señor nos ha dado. Comenzamos contigo, Pastor David. Como decía Janet, esto es un tema separado, lo que practicamos en nuestra vida diaria. Cuando sales a hacer ejercicio, hay algunos que les gusta escuchar música, o mientras lavan el coche, o mientras barren, como decía Janet hace rato en la enseñanza, ¿verdad? Ponen cierto tipo de música a lo que se hace en la iglesia, aunque no va desconectado de nuestra relación con Dios, ¿no? De nuestra vida cristiana como cristianos, como tal. Aquí esto pudiera yo tomar como base, me venía a la mente el texto en Romanos, en donde habla acerca del débil en la fe, de cómo hemos de soportarle, de tolerarle, porque algunos son más débiles que otros en ciertas áreas, y uno debe de recibirle con amor y no imponer nuestra manera de pensar. Así que aquí en todo esto, la pregunta también se puede responder con otro versículo, y es: todo me es lícito. O sea, porque la pregunta es: ¿puedo? ¿Sí? ¿Puedo o se puede o debemos escuchar alabanzas de otros o solo de Casa de Oración? Pues creo que el poder se puede, ¿no? La pregunta es si me edifica, el usar el discernimiento. El concepto de discernimiento es separar de todo un grupo de cosas lo malo, ¿verdad? De lo malo sacar lo bueno, y luego de lo bueno sacar lo mejor. Entonces eso es lo que nos debe de guiar a nosotros, el buscar siempre lo mejor, lo que mayormente nos edifica a nosotros en cuanto a música, porque ciertamente, como decía el pastor, él estaba hablando no de letras que se utilizan y que se hacen estudios y cosas con algoritmos y cosas para crear reacciones en las personas. Él hablaba de música, progresiones musicales que afectan nuestras emociones, afectan nuestro interior, nuestra mente, etcétera, ¿no? Así que pues eso debe ponernos a pensar. Yo en lo personal, mi opinión personal, o sea, en cuanto a lo que yo hago, a lo mejor les sorprende, pero yo casi no escucho música. Muy apenas escucho las que nos vamos a aprender para el congreso, porque no me queda mucho tiempo, y cuando salgo a hacer ejercicio y me pongo los audífonos, estoy escuchando la Biblia o audiolibros o predicaciones, tratando de enriquecer mi entendimiento espiritual. Así que en lo personal, la música ha pasado ya a un segundo plano. Así que eso es lo personal, pero cada uno. Es curioso, ¿no? A mí me pasa lo mismo. Yo hace, no sé, como del año 95, 96, fue como el último cassette que compré. Mi refugio, fue mi refugio, de acá de Casa de Oración. Ven, me estaban juzgando. No es cierto. Fue mi refugio, ¿verdad? Lo compré. Pero a mí me pasó exactamente como dice el pastor. Yo hace por lo menos 20 años que no escucho música. Es curioso, porque pueden creer ustedes que nosotros escuchamos mucha música, y bueno, así como el pastor David,
Yo no escucho música hace muchos años, también me he enfocado en estudiar, en perfeccionarme en otras áreas, pero en música no. Y nada más cuando en algún momento hemos hecho algo, ha sido orando al Señor que nos inspire a hacer algo, pero en realidad la música pasó a cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, al último plano. No, en verdad no ha tenido mucha importancia y lo que sí escuchamos evidentemente son los cantos y lo que estamos haciendo en la iglesia, pero así como música en sí, la verdad para mí a nivel personal no ha tenido ya injerencia. Sí, hace un momento se dijeron algunas cosas que aportan mucho. Aquí mis pastores dijeron cosas que aportan mucho a esta respuesta, a esta pregunta, perdonen. La pregunta tiene una palabra muy, muy excelente, dice, ¿cómo puedo discernir? Todos debemos discernir, es una obligación que tenemos como cristianos, es decir, filtrar lo que llega a nuestras vidas. Nuestra mente, nuestro corazón, lleno de la palabra de Dios, se logra convertirse en un filtro más afinado para que no entre cualquier cosa a nuestra vida, incluyendo cuestiones musicales. Mencionaron hace un momento que hay que saber elegir a quién escuchas en cuanto a la selección de los cantos, porque la vida de un compositor dice mucho, ¿no? Para que tú puedas cantar una canción de que sabes de qué vida salió la canción. No solo estás calificando la canción por su contenido musical, lírico o las proyecciones, la procesión musical que tiene, para ver si pega en donde tú la quieres usar, ¿no? No, sino estás también, la canción debe estar respaldada por la vida de quien la compone. Y algo que está detrás de esta palabra discernir, porque la pregunta es ¿cómo puedo discernir la música que debo escuchar? Pues voy a decir algo que le aprendí al pastor David Guevara y que quedó para mi acervo y para compartirlo, y es que cuando tú escuchas una alabanza, tú estás escuchando también una doctrina. Entonces debes de tener cuidado de la música que eliges para oír, porque es probable que te estén imponiendo una doctrina. Entonces lo más importante en temas de alabanza y de música que tú escuches es la doctrina que está entrando a tu vida. Hay ministerios que hacen buena música, que hacen canciones, que componen canciones para hacer un disco, un proyecto y venderlo, pero detrás de sus composiciones puede haber una influencia de cierta doctrina y adoctrinan a la gente con la alabanza. Entonces hay que tener cuidado, hay que discernir, tal como dice aquí la pregunta, para que sea la música que te va a adoctrinar en la sana doctrina, la que tú escuches y te bendiga y te edifique. Yo creo nada más un pequeño comentario. Es tan importante el considerar lo que la Escritura dice, que este principio es para todo en nuestra vida, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es muy claro para decirme, no me gusta eso que estás escuchando. Uno sabe en el Espíritu, ¿verdad? O sea, y la Escritura también dice, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Entonces todos esos principios deben de regir no solo nuestra música, lo que escuchamos, sino todo en nuestra vida. Y solo les comparto que igual que los pastores David y Jonathan, yo también, quien me conoce y lo sabe todo el ministerio de alabanza de aquí, yo no escucho música casi. Yo también prefiero escuchar la audiobiblia y predicaciones, ¿verdad? Porque estamos en la música todo el tiempo, al menos aquí, escribiendo, componiendo, arreglando canciones, y yo prefiero todo el demás tiempo no estar escuchando música, prefiero estar muy conectada en la palabra lo más que puedo. Y bueno, vamos a seguir con unas últimas dos preguntas, yo creo. Dice otra persona, ¿qué experiencia tienen liderando alabanza en diferentes contextos? Servicios regulares, eventos especiales, congresos, algo que ustedes quisieran aportar, pastores. A ver, pastor David, ¿qué experiencia tienen liderando? Sí, yo también, ¿verdad? Yo creo que tal vez se refiere más a si hay una diferencia, ¿no? En si es un servicio regular, o sea, general, o si es un evento especial o eso, ¿no? Ajá, sí, como si fuera una boda. Aquí dice congresos, etcétera. Pienso que va más dirigido en eso. Algo que quisieran compartir. Experiencia, pues muy buenas
los congresos, por ejemplo, porque sí se prepara todo, ¿no? Se da un tema general, se ora, por supuesto, ¿no? Acerca de cuál es el tema que se va a seleccionar, y con base en eso se van proponiendo canciones que se enriquezcan o que se relacionen con el tema, ¿no? Sin haber escuchado ni siquiera visto los temas que van a predicar los oradores. Así que es una experiencia muy bonita. No sé ustedes qué les parezca. Es muy maravilloso estar acá siendo ministrados en la palabra y cantando, reforzando eso que estamos escuchando, también cantándolo. Es una experiencia, al menos para mí, en cuanto a congresos, maravillosa. Bueno, yo creo que esta pregunta, hay una premisa general, ¿no? Dice, ¿qué experiencia tienen liderando alabanza en diferentes contextos? Cuando tú lideras alabanza, estás frente a Dios. O sea, donde estés, tienes que tener esa conciencia. Estoy delante del Señor. Sea una boda, sea un devocional sencillo, sea un tiempo de bautismos, o un culto general, o un congreso como estos tiempos hermosos que estamos teniendo. Donde estés, si es liderar alabanza, estás delante del Señor. Tu actitud, tu compromiso y tu adoración deben ser las mismas que si estuvieras en un mega evento, un mega congreso delante de miles, si estás frente a 2 o 3 personas. Incluso en un tiempo de intimidad, a veces en un devocional familiar, nuestra adoración debe ser la misma. Estamos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que nos ha mirado, ¿verdad?, a nosotros, hombres y mujeres imperfectos, para que podamos acercarnos a su trono por medio de estas habilidades que Él nos ha dado. Así es que no te olvides eso, estás delante del Señor. Yo creo que aquí valdría la pena compartirles muy brevemente algo que nos ha estado sucediendo, especialmente con el área del ministerio de Tu Palabra Cantaré. La mayoría son jovencitos, son adolescentes, tenemos varios niños, etcétera. Entonces, muchos ahorita están cumpliendo 15 años. Y especialmente señoritas, y bueno, aquí en México, ¿verdad?, hay ciertas cuestiones de costumbres, de culturas, etcétera. No voy a ahondar en eso, pero ha sido muy hermoso que los chicos de Tu Palabra Cantaré han entendido lo que el pastor Jonathan acaba de decir, y que eso lo tenemos claro. La adoración y la alabanza es para Dios, donde te pares. Entonces ha sido muy tremendo que en una fiesta muy limpia, muy bonita, con todo sano, ¿verdad?, que le damos el primer lugar al Señor, que hay enseñanza, una palabra y bendición, y se ora por el festejado, ¿verdad? Pero se termina con unos tiempos de alabanza tan hermosos que nosotros experimentamos lo mismo que si estuviéramos aquí en una reunión general. ¿Por qué? Porque pues allí están nuestros hermanos en Cristo. Todo el mundo entiende, y entonces empezamos a alabar al Señor, y aquello termina maravilloso, glorioso. Les animamos a eso. Qué diferente tener celebraciones para honrar a Dios, para dar gracias a Dios por un cumpleaños o por cualquier otra celebración donde realmente Cristo sea el centro, ¿verdad? Y que alabanza a Dios, adoración a Dios es para Él, como dice el pastor Jonathan. Yo concuerdo con eso, donde quiera que estemos. Hay otra pregunta aquí. Dice, ¿se puede utilizar un instrumento, aquí lo pone específico, guitarra, que se utilizó en el mundo para dar adoración al enemigo? ¿Qué hacer si una persona dona una guitarra que se utilizó para el mundo? Me dejaron la pregunta más difícil. Cuando en el Antiguo Testamento el Señor les decía a los sacerdotes que cuidaran los utensilios del tabernáculo, era sombra y figura de lo que ahora se aplica a nosotros. Nosotros somos los utensilios de Jehová que debemos apartar para Él en santidad y no utilizarlos para el mundo. Somos nosotros. Esto es material. Es material. No tienes que exorcizar esta guitarra si la tocó Alex Lora y el Tri, ¿verdad? Entonces, no. O Marilyn Manson, dice. Qué bárbaro. Él trae la revelación más reciente. Sí, yo me fui con otra cosa, ¿no? Entonces, no, si alguien dona una guitarra que se usó tocando otras canciones allá, no voy a decir ya de quién, o de quién probablemente, ¿verdad? De Cricri. Pues, y la donan a la iglesia, si la guitarra funciona y es de buena calidad, si la llevas a ajustar y le pones cuerdas nuevas, no, pues es lo que hizo el Señor con nosotros. Nosotros andábamos arrastrándonos en el mundo como gusanos,
¿verdad? Y el Señor nos afinó, nos ajustó, nos puso cuerdas nuevas y ahora nos usa a nosotros. Entonces, es un reflejo de eso, ¿no? Entonces adelante, todo lo que les donen, bienvenido. Lo que es malo, lo que sí yo no estoy de acuerdo es que un teclado que se usó, que se compró, se destinó para la iglesia, que te pongas allá a bromear y a tocar cosas que no son para la alabanza del Señor, ¿no? Pero ese ya es un aspecto de carácter y de comportamiento, ¿no? Sí, de compromiso y de consagración. Yo creo que esa es la palabra clave, ¿no, Pastor Julio? La consagración. Y especialmente que nosotros como instrumentos de Dios seamos instrumentos santos de justicia en las manos del Señor. Bien, pues por cuestión de tiempo vamos a tener que parar aquí. Bueno, tenemos unos minutos. Quiero lanzar una última para aquí, para los pastores invitados. Dice, ¿qué opinan de un músico profesional que trabaje tocando en eventos especiales, solo música instrumental, bodas, cumpleaños? ¿Puede ministrar en la iglesia? Hagan conmigo, ¡tatán! 1, 2, 3, ¡tatán! Bueno, voy a aplicar algo que le aprendí al pastor Chuy en el Congreso de Pastores ahí en Houston. Voy a preguntar aquí, ¿cuántos son músicos profesionales? Levanten la mano, si hay algún músico profesional aquí. Hay 1, ¿ven? 2, que se dedican o sea, que viven de la música. 3, son unos poquitos, ¿no? Entonces no es como algo muy frecuente y cada caso debe de tratarse de manera particular. Yo les voy a decir, porque dice, ¿qué opinan? Y les agradezco que lo hayan puesto así, ¿no? ¿Qué opinan? Le voy a dar mi opinión personal y lo que yo haría como pastor. Y esto no solo lo haría con un músico, sino lo haría con alguien de cualquier otra profesión. Y es esto: ¿quieres ministrar en la iglesia? ¿Quieres servir a Dios? Sí, quiero servir a Dios. Tenemos un formulario en la iglesia que lo llenan. ¿Quieres servir a Dios? Perfecto, maravilloso. Es un fruto, ¿no? De una manifestación de que Cristo vive en ti, que quieres imitarle. Ok, entonces tenemos un discipulado tal día. Es que no puedo porque pues voy a tocar música instrumental. No, pues sorry. Si no puedes discipularte, no puedes servir en la alabanza. No es porque toques en un restaurante, sino es porque no puedes discipularte. Y si puedes discipularte, poco a poco la palabra te va a ir enseñando, el discipulado te va a ir enseñando qué dejar y con qué quedarte. Te va a ir dando ese discernimiento, que es de lo que hemos estado hablando. Entonces, así es como yo lo manejaría, y lo he manejado con hermanos que se dedican a otras cosas, o sea, no sé, a los restaurantes, a otro tipo de profesiones o de oficios, y ha sido el mismo principio, y hemos visto el fruto de cuando ellos limitan sus tiempos en sus trabajos o en sus oficios para dedicarlo al discipulado, y se ven los resultados y su servicio, a diferencia de los que no, de los que dicen, no, es que esta es mi profesión y yo no la voy a dejar, y bueno, se ve una gran diferencia, ¿no? Esa es mi opinión y cómo yo lo trataría pastoralmente. Hablábamos con el pastor David, pensábamos que nos habíamos librado de esta pregunta. Estábamos descansando, ya se va a acabar. Sí. Bueno, yo creo que en mi experiencia, yo trabajé muchos años en música secular, digamos, en el mundo, y yo creo que es una progresión natural, un músico que llega a los pies de Cristo, y es una progresión natural que llega un momento donde ya no puedes seguir, ya no puedes. Pero yo quiero ser muy honesto, yo he visto de todo en la viña del Señor y he visto gente que no trabaja en música, que son mentirosos, estafadores, ladrones, que van a la iglesia. Y así mismo he visto personas, músicos, que son piadosos, respetuosos de su esposa, hombres que quieren buscar del Señor y que están buscando una manera en la cual ellos incluso dejar su oficio o su profesión para honrar a Dios. ¿A qué quiero llegar? Y para que no me malentiendan, a veces como iglesia juzgamos mucho respecto de un músico que ha trabajado o se ha ganado el sustento tocando en el mundo. Y tenemos esta labor de juicio porque no nos ponemos en el lugar del otro. Fíjense que es interesante, la Biblia dice que el que antes robaba, ya no robe más, sino que ahora ¿qué haga? Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para dar al que tiene necesidad. O sea, es un cambio completo, no solo dejar de robar, sino trabajar. Y ahora con lo que tú usurpabas a los demás,
ahora tú lo estás ganando con tu propio esfuerzo, pero es para compartir. ¿A qué quiero llegar? Sin lugar a dudas, cuando el Espíritu Santo hace una obra en un músico o en cualquier profesionista, a nivel general, la progresión natural es que Dios va a transformar tu vida al grado de que cualquier cosa que por parte de tu profesión reste que tú vivas en santidad para Dios, la vas a quitar de ti, incluso tu trabajo. Así es que si tú eres un músico profesional y has vivido de eso a lo mejor por años y lo que quieres es servir al Señor, primero busca al Señor con todo tu corazón. El Señor, honra al Señor en tu trabajo, eso es fundamental. ¿Vive en santidad en tu trabajo? ¿Es difícil? Claro que sí, claro que sí. Pero es la única manera en que Dios va a dar el tiempo y el momento en el cual yo te aseguro que vas a darte cuenta cuán necesario es que dejes eso y dediques tu vida al Señor y tus habilidades. Así como decía el pastor Julio, cuando tenemos un instrumento, nosotros allá nos pasa en la iglesia que de repente llegan hermanos y hay un evento y traen una parrilla, ¿no? Allá se come mucha carne. Y mi esposa anda ahí detrás, ¿de quién es esta parrilla? Dice, es del hermano Pepito. ¿Y es para la iglesia? Porque si es para la iglesia, la vamos a usar exclusivamente para la iglesia. No, pastora, no, yo la traje nada más para la parrilla. Porque es cierto, debemos de aprender a que hay un momento en la vida, cuando hay una plena convicción, de que hay muchas áreas de nuestra vida que son exclusivas para Dios. Así es que, como decía David, a veces no son muchos los músicos que trabajan en música secular, digamos, pero sin duda Dios te va a amonestar y va a llegar un momento en el cual vas a dedicarte a otras cosas y Dios se va a glorificar en eso, acuérdense. Dios lo ha hecho ya con nosotros y sin duda lo va a hacer con ustedes también. Bien, pues ahora sí vamos a concluir con esta mesa redonda, aunque tenemos una cuadrada aquí, pero así se llama este tiempo juntos. Muchas gracias, pastores, gracias Pastor Julio, Pastor David, Pastor Jonathan, qué enriquecedor y bueno, confiamos que el Señor nos permitirá seguir sirviendo al cuerpo de Cristo y poder aportar un poquito y que nuestro Dios sea muy glorificado.